Querido, qué bueno verte. Muy bien, aquí para platicar con ustedes de las cicatrices y como bien dicen, pues hay las emocionales algunas no las podemos borrar nosotros. Ni queremos. Ni queremos. Ni queremos, hay que saberlas portar con orgullo y aprender de ellas, como dicen. Totalmente. Pero hay otras que sí les piden que a veces vayan al consultorio y les molesta, ¿no? A veces las cesáreas, a veces las apéndices. O los del rostro, ¿no? Los del rostro, a veces los accidentes, alguna pelea por ahí que les llegan a Quemaduras. a abrir. Las quemaduras son terribles, las cicatrices que dejan. Y efectivamente, bueno, pues los cirujanos plásticos y los dermatólogos nos damos a la tarea de intentar pues minimizar estas cicatrices, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que sucede? Se rompe la piel y para pegarse de nuevo, ¿por qué sucede este cambio de coloración, de Haz de forma? cuenta que lo que podemos hacer la comparación como más, aunque suene un poco burdo, es que Eso es lo nuestro. tu cuerpo empieza a utilizar material para reconstruir esto y hace cuenta que fuera un trabajo de albañilería. Ok. Y de pronto, cuando hay cicatrices que quedan feas o que son queloides o hipertróficas, empieza a haber un acúmulo de este material de reconstrucción y entonces, en vez de que quede un resane lisito, te queda un resane bordudo. Eso es una cicatriz ¿Y queloide. por qué hay gente que hace queloide y gente que no? Fíjate, ahí lo que pasa es que hay una tendencia hereditaria, básicamente, en la cual tú ya lo vienes como portando en tus genes. Entonces, aunque el cirujano haga maravillas o intente hacerlo mejor para suturar tu herida, resulta que si tú tienes esta predisposición a las cicatrices queloides, la vas a formar. Y además hay zonas que son particularmente malas para cicatrizar. ¿Cómo cuáles? El centro del esternón, por ejemplo, aquí en el tórax. Se pone muy rojo, ¿no? Se pone muy rojo y como haz de cuenta que está pegadito al hueso aquí. Claro. Ya. Y entonces cicatriza casi siempre con un gusano rosa o rojo o así está violeta. gordito. Parece, te digo, gordito. que como cucaracha de Madagascar, las gordas. Ay, Ya sí, sabes. exacto. Ándale. exacto. Y hay gente que nada más de exprimirse un barrito en el pecho, le crece una cicatriz del tamaño de una uva o de una No. fresa. Eso es lo que se considera una cicatriz queloide, que es este crecimiento desordenado de las fibras de colágeno que hacen que sea mucho mayor el tamaño de la cicatriz que el borde mismo de la herida original. Entonces, ahí en la parte posterior, entre, digamos, las alitas, las escápulas y la columna vertebral, también es mala. Zonas de movimiento extremo, como el hombro y la rodilla, son consideradas zonas queloidógenas. Entonces, ahí nosotros ya sabemos que si te haces una herida en esa zona, seguramente va a resultar mal. Muchas veces hemos visto también en las orejas, en el pabellón auricular, que por un piercing resulta que les crece así hasta un limón de una Guácala. cicatriz por una... Entonces hay que saber, si tú ya conoces que tienes esta tendencia, pues evitar Oye, hacerte piercings y tatuajes, ¿no? Hablando de la edad, porque gracias, Mariana, el tema de ¿va cicatrizando peor con la edad? No, fíjate que ahí pasa un poquito al contrario. Las pacientes que las vimos durante la niñez o la adolescencia, que tenían una cicatrización pues queloide franca, conforme pasan los años y pasan la menopausia, después de los 50, 60 años, al producir menos estrógenos, hay un componente que hace que tu cicatriz mejore con el paso de los años. Pero, bueno, pues el tema es que durante toda tu vida reproductiva te hicieron la cesárea, te hicieron alguna cirugía, a lo mejor apéndice, a lo mejor algo ahora por la paroscopía, una hernia, etcétera, que te va a dejar una huella que después sí andan buscando la manera de quitárselo. Y no se diga las cirugías estéticas, ¿no? Hay gente que buscaba mejorar el cuerpo, el contorno corporal, y resultó peor porque ahora tienen una cicatriz mucho más difícil de ocultar que el defecto original. Hay veces que hay pacientes que tienen, no sé, como especie de lunares que se los quieren quitar porque no les gusta y les dicen, si yo te lo quito, se va a ver más que tu lunar. Es lo que te digo, depende de la zona donde esté. Si está en el Exacto. pecho o está en el tórax, sabemos que va a estar en mala. Por ahí va mi pregunta también. O sea, por ejemplo, me quiero quitar un lunar o me quiero hacer una cirugía, pero nunca me han operado. ¿Cómo? Y si el doctor me pregunta qué tipo de cicatrización tienes, ¿te arriesgas o ¿Te qué? preguntan? Sí. Ah, Ahí nosotros casi siempre pues buscas a ver, no tienes alguna herida, algún raspón de chiquita y eso ok. nos da una guía. Pero verdaderamente hay personas que nunca han tenido una cicatriz y que lo que buscamos es darle una explicación, decirle, bueno, si yo te voy a operar, te voy a poner unos implantes o te voy a hacer algo en las orejas, donde quieras.
si llegaras a desarrollar este tipo de cicatrización, existen tratamientos en los cuales nos vamos a apoyar para que tampoco cunda el pánico. ¿El láser ayuda? El láser puede ayudar, mira, dentro de la gama de tratamientos que puedes tener para cicatrices ya en el postoperatorio, vamos a pensar que tú llegas, no sabías qué tipo de cicatrización tienes y te hago una cirugía. En las primeras semanas, bueno, pues buscamos hacer presión con láminas de silicón que alinean las fibras de colágeno alrededor de 8 semanas. Si después de 3 o 4 meses sigue persistiendo o se está aumentando el volumen, pues quiere decir que vas a hacer una cicatriz queloide. Entonces, podemos inyectarle cortisona, o sea, esteroides locales, o también está la posibilidad de quitarla, volverla a coser y en las primeras horas después de haber hecho esto, mandarla a una cosa que se llama radioterapia superficial. En la radioterapia superficial, haz de cuenta que es una máquina como la de la radiación para cáncer, pero la programan de tal manera que el acelerador lineal penetra nada más 5 milímetros. Y eso hace que el crecimiento de las cicatrices sea menor. Oye, ¿y las estrías se consideran cicatrices? Son un tipo de cicatriz porque hay una ruptura de las fibras de colágeno. Claro. Aquí, por ejemplo, cuando tú tienes un crecimiento acelerado durante la adolescencia, creces, aumentas de peso o en los embarazos, pues es típico. Y ahora con esto que hablaban hace un momento, por ejemplo, de la reproducción asistida, que hay embarazos gemelares o múltiples con mayor frecuencia que cuando nosotros éramos niños, pues resulta que es más fácil que se estríe porque el volumen al que se estira la piel del abdomen es demasiado y la velocidad también. Entonces, este tipo de estrías como las que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, son estrías que ya son estrías antiguas, que se ven blanquitas y bueno, se pueden someter ahí a algún tratamiento con láser, que es lo que ha demostrado tener una mejor eficacia, aunque en realidad no hay nada que las borre por completo. Tu mejor oportunidad es cuando tienes una estría de estas color rosa, nueva, que está rojita y que le puedes poner a lo mejor ahí una serie de pomadas con rosa mosqueta, etcétera, que nos ayuden a que se inhiba el desarrollo, porque se empieza pequeñita y si te sigue rascando o sigue creciendo la panza, se va a ir la estría como hilo de media, ¿no? Oye, Marta, ¿sabemos? es lo bueno de ser desnalgadas, fíjate. Mira, ya ves, así no nos salen ni estrías, no nos pasa lo que ni le nada. pasa a otras personas. Oye, Pero yo tenía una pregunta, Qué perdón, suerte. relacionada con el tabaquismo. ¿Por qué dicen que si es una persona que fuma, puede cicatrizar mal? ¿Qué tiene que ver? Ah, sí, Mira, cierto. lo que pasa es que el cigarro, si tú vieras los experimentos que se hacen en las facultades de medicina, en los laboratorios de farmacología, al echarle humo de cigarro, se espasman, es decir, se contraen, se hacen chiquitos los vasos que llevan la sangre y por lo tanto el oxígeno. Entonces esto te afecta en la microcirculación, los bordes de la herida quedan con mala oxigenación y hacen que no tenga una reparación adecuada. ¿Esto qué va a producir? Pues nos va a producir bordes violáceos o rosas que se ven muy feos. No es equivalente ese tipo de cicatrización a una cicatriz queloide. La queloide como tal es la que gorda, es un gusano, da comezón, duele, no aguantas ni ponerte unos jeans. Claro, si tú tienes, por ejemplo, una cicatriz queloide en una cesárea, el botón de los jeans no lo aguantas. Entonces, es que da comezón, duele, es problemático hasta para tener ¿no relaciones. se te quita? A menos de que la trates o que hayan pasado 20 o 30 años. O sea, ya pero mi tengas... punto es que te puede pasar años de ese dolor. Sí, claro, puede pasar. Fíjate, yo crecí muy rápido. En la adolescencia me di el estirón, ahí estaba yo toda como Olivia de Popeye. Pero tengo la piel, me salieron estrías aquí, fíjate. En las corvas. En las corvas. Pero como soy muy transparente, no sé. no se ¿Cómo nota. crees? ¿No traes mallas abajo? Ay, No, este tipo de estrías del crecimiento, pues te digo, se pueden dar en cualquier zona. Claro. Lo habitual, pues sí, a veces hacia la zona axilar, en la mama, muchas mujeres, la piel del pecho cuando les crece, les llega a producir Pero, estrías. ¿sabes también quién tiene un montón de estrías? Los atletas. Porque como también el cuerpo, dependiendo si es pretemporada o temporada, pues es esta cuestión. Entonces, los lanzadores tienen estrías en el pecho, en los brazos. Entonces, no nada más es una cuestión de mujeres, también les pasa a los hombres. Ah, no, claro. Sí, a todos. Sí. Ay, no, chupón, bájate la ¡Qué playera. asco, chupón! Está el doctor, hombre. Alguien que sí terminó la primaria trunca. Quiere Pero consulta. aparte, como en todo, o sea, nosotras vemos a un hombre con estrías y no dices... No la haces de pedo, claro que no. Ay, mi mujer con estrías. A mí eso O sea, es algo que sí, me ya da. sé, ¿Saben qué? es nosotros. Ya no está de moda hacer la de jamón por estrías y Exactamente. celulitis.
Gracias. Ari, gracias. Digo, está bien que Gracias. vayan y que tengas chamba, que se arreglen otras cosas, pero siempre es un placer tenerte aquí en Qué Chulada. Gracias a ustedes por No, invitarme. muchísimas Gracias, gracias. Ari.